Buenas noches, buenas tardes a todos. Espero que hayan tenido un gran día lleno de Dios. Y ya tenido un difícil. Deseo de todo corazón que busques en Dios el consuelo que necesitas en este tiempo difícil. Hoy vamos a- a seguir con la serie En busca de la perfección en las pruebas. Primero te quiero compartirles que en estos mismos momentos, paralelamente, estoy en otra reunión con la iglesia hermana en Bogotá, Colombia, digamos, teniendo un tiempo con ellos, una lección, pero aparte colaborando en la confraternidad, cooperando en las relaciones y sobre todo cooperando y sirviendo a la iglesia, ayudando en situaciones que no estamos expuestos, en una prueba, y agradecemos a Dios todas las bendiciones que ha manifestado su iglesia en Bogotá. Así que mientras estamos teniendo esta lección, yo estoy dando también otra lección. Quiere decir que sí, que está grabada la lección, como puedo estar en dos lugares. Así que simplemente quiero agradecerles la paciencia y que me presten un poquito para poder servir también a nuestra iglesia hermana de Bogotá, Colombia. Pero las pruebas es, quién sabe, una de las partes más eh, yo diría, importantes en términos de crecimiento espiritual o para medir el crecimiento espiritual que nosotros tenemos como discípulos de Jesús. Por supuesto, Jesús es el ejemplo perfecto de cómo enfrentar las pruebas y sobre todo cómo sobrepasarlas. No es fácil, las pruebas es una prueba. Siempre tiene ansiedad, tiene temores y demás. Pero vayamos a la Biblia y oremos la Biblia para iniciar en la lección del día de hoy. Alabado sea Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto, para ustedes, motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. La Biblia, por supuesto, dice, en primer lugar, una gran promesa. Todos nosotros que hemos nacido de nuevo, que nos hemos bautizados para ser parte de la iglesia de nuestro Señor y Salvador a través de la unión con la resurrección en Cristo Jesús. Y lo que nos llama, nos dice, nos anima es acerca de la esperanza que va a venir cuando recibamos la herencia eterna. Sin embargo, para destacar, y siempre es parte de nuestro proceso, habla de las pruebas. Y está hablando Pedro a una situación de pruebas en el primer siglo. Recuérdense que la iglesia en el primer siglo ha sufrido diferentes tipos de pruebas de persecución dentro de los mismos judíos, de persecución por medio de los gentiles, de situaciones muy difíciles, aún persecución de las propias familias. Esas pruebas, dice Pedro, es el proceso de purificación. Cuando habla del oro, y habla de acrisolar, habla de un hecho que significa el sacar impurezas del mineral, esto es el oro. Pero ¿qué son las pruebas? ¿Cómo se define la prueba? La palabra prueba también se traduce como adversidad, así que también pudiéramos traducir en esta escritura que han tenido que pasar diversas adversidades. Prueba se refiere a la experiencia penosa que podemos enfrentar en la vida. Y esas situaciones penosas tiene la tendencia de afligirnos, angustiarnos, causar tristeza, estar contrito, entristecer. Esto es básicamente lo que significa la prueba. O sea que cuando hablamos de prueba hablamos de las situaciones que nos llevan a una situación de estar triste, probablemente, desafiado, ¿no? Entonces, esto los tenemos, inclusive estoy seguro que hoy tuviste alguna prueba. Algunas pruebas son más profundas, otras son menos profundas. Esta mañana yo tuve una gran prueba, estuve orando a Dios, llorándole a Dios, hablando de pruebas que yo estoy pasando, pruebas en mi búsqueda incansable de poder servir a Dios de acuerdo a sus estándares, no a mis estándares. Por supuesto uno dice, y si uno se puede conformar con lo que ha hecho hasta ahora.
Pero el trabajo de cualquiera de nosotros es enfrentar lo que todavía tiene que cambiar. Y a veces las pruebas, las relaciones y demás nos llevan a esta situación de probarnos. Dice que llegan estas pruebas a la Escritura para purificación. Pero también dice, al ser acrisolada por las pruebas demostrará que es digna. ¿Qué está hablando? De la fe. La fe tiene que crecer. Básicamente, esto es lo que significa el ser acrisolada. No solamente purificada, ¿no? Siempre tenemos este debate, ¿por qué estamos aquí, no? ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué vamos a la iglesia? ¿Por qué vamos a perdonar? ¿Por qué vamos a amar? ¿No es así? Nos pasa eso. Sí, bueno, Jesucristo lo mandó, tenemos que hacer esto porque Jesús lo mandó. Llegamos a la iglesia y llegamos con motivaciones buenas y otras motivaciones que no son malas pero son secundarias. La fe a veces se basa en esas motivaciones secundarias y no en la motivación principal que tiene que ver con la herencia, lo que vamos a recibir. Sin embargo, la mayoría de nosotros tenemos ese tipo de conflictos y yo diría todos en realidad, no es la mayoría. Todos tenemos este tipo de conflictos que las pruebas ayudar a mostrar dónde estamos realmente. No pudiéramos avanzar si no tenemos situaciones que nos muestren dónde estamos. En otras palabras, necesitamos de las pruebas para poder avanzar, para purificar, para entender realmente dónde estamos y a dónde tenemos que ir. Acrisolado significa es instrumento. Dios va a purificar la fe. Y esa fe es una fe que está diseñada para que resista. Recuérdense que el objetivo es llegar al final, entonces las pruebas son como prácticas, ¿no? Yo recuerdo la primera vez, que no, hace unos, ya hace bastantes años atrás, 17, 18 años atrás, me entrené para correr las maratones. Y cuando uno entrena para las maratones, al principio tiene un miedo, dice, hacer 21 kilómetros o 42 kilómetros parece una tortura infinita. Y realmente lo es. Pero uno se va probando, entrenando, poniendo como ciertos límites que uno tiene que llegar diariamente para llegar al día de la carrera y estar. No te voy a decir que voy a ganar la carrera. No es mi fortaleza el correr larga distancia. No es lo que yo, pero dije, es un gran desafío. Ahora, si uno no pasara esas pruebas, hoy voy a correr 3 millas, o mañana voy a correr 6 millas, pasado voy a correr 7 millas, 8 millas, cuando tengan que hacer 13 millas o más, no lo va a lograr. Tiene que pasar ese proceso para que el cuerpo se adapte, pero también para que la mente se adapte. Cualquier corredor de larga distancia te va a decir que llega un momento en el cual hay un muro. Ese muro es el que te dije no puedes seguir. Y usualmente es en la mitad de la carrera. Ya hiciste la mitad. Y cuando estás en la mitad sentís, ¿qué estoy haciendo acá? Ya mi cuerpo nada más, ¿por qué me puse a correr? Y ahí es cuando entiendes que tienes que sobrepasar esa pared para continuar. Una vez que pasas esa pared, es increíble, pero tu cuerpo saca energía no sé de dónde y terminas la carrera. Bueno, la fe tiene que ser pasada por procesos para que esos procesos nos ayuden a seguir creciendo. Y lo que dice es, hay una meta, una recompensa. Algunos pensarán que solo reciben una carrera larga aquellos que ganan la carrera, pero no, están equivocados. El que termina la carrera tiene una recompensa. Es terminar lo que nos trae la recompensa. La fe que resiste es aprobada por Dios y recibe esa recompensa que aprobación, gloria y honor. Es lo que dice la Escritura. Muy simplemente es lo que nos enseña. La gloria está al final. Recuerdo cuando yo llegué a la meta, unos 50 metros antes de llegar, que había una multitud de gente que no conocía, pero todo el mundo aplaudiendo, vamos y vamos, en inglés, ¿no? Vamos, porque fue en Colorado, ¿no? Recuerdo esa carrera que encima subía y bajaba, empezaba en una altura y terminaba en otra, es de subida, o sea que encima me toca una carrera que va de subida, pero cuando llegues ves la meta y ves la multitud de gente y que te anima. Ahora, en las pruebas tenemos reacciones. Esas reacciones demuestran, como dije al principio, dónde estamos, quiénes somos. Y a veces reaccionamos a la prueba que con enojo, con frustración, desesperación, confusión, ¿por qué, no? Depresión, desánimo. Buscamos algún escape ante la prueba. A ver, ¿qué puedo hacer para olvidarme básicamente de esto? Otra opción, y por ahí no te has dado cuenta, culpamos a los demás.
Viene la prueba y decimos, ah, no, porque aquella persona, no, porque la otra persona. Pero son todas reacciones emocionales que demuestran que tenemos una prueba. O sea que el primero que tenemos que notar de la prueba es cuando tenemos alguna de estas situaciones, reacciones a esas pruebas, es que estamos siendo probados. Y nuestra respuesta es lo que va a determinar en qué necesitamos crecer. Dice en Santiago 1, versos 2 al 4, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. La Biblia, ¿qué nos dice? La prueba va a producir constancia. Hablamos de los desafíos de crecer en nuestro carácter hace 2 semanas, en el desafío de crecer en nuestras relaciones la semana pasada, y muchas de estas dos cosas nos presentan pruebas, desafíos. No, esto es cómo voy a perdonar o cómo voy a cambiar esto que produce esto en mi vida. La constancia es fundamental. A veces no nos damos cuenta de que tenemos conflictos unos con otros una y otra vez porque no hemos aprendido a resolver el conflicto en un principio. Como no lo aprendimos, cuando vuelve a suceder, adivina qué, vuelve a convertirse en una prueba. Ahora, si por esa situación avanzas, creces, o sea que tu crecimiento espiritual te hace pasar la primera prueba, la segunda prueba es más fácil, la tercera más fácil, la cuarta más fácil, pero lo que produce nuestro corazón es constancia, nos damos cuenta, se va a resolver. Ahora, la Biblia nos dice que para ser perfectos e íntegros, esto es básicamente completos, tenemos que pasar la prueba y entender, dice, dichosos. Debemos entender que es una alegría el tener esa prueba. Yo sé, la mayoría de nosotros no nos gustan las pruebas. No creo que pueda decir ahora, levanten la mano y que yo los pueda ver a alguno que le guste en la prueba. Es como cuando estás en la escuela y te dice, vamos a hacer una prueba sorpresa. Y tú dices, ah, no, el profesor, ¿cómo se le ocurre? No, nos ponemos desesperados, hay muchas reacciones. Salvo que sepas cómo pasar la prueba. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, es lo mismo. No vemos la prueba como algo que nos enseña. Yo siempre le decía a mis hijos, las pruebas simplemente sirven para saber dónde estás, para saber qué conocimiento tienes y qué te tienes que fortalecer. No es aprobar o desaprobar. Si desapruebas, lo que dice es, tienes que seguir estudiando. Bueno, es lo mismo. Y la constancia, lo que produce la prueba es una constancia. Y eso te va a hacer terminar la carrera espiritual. Recuerda, dice básicamente la Biblia, que al final está la recompensa, pero debes pasar la prueba. ¿Hasta aquí vamos bien? Necesitamos pasar la prueba. Tenemos que sentirnos dichosos. Por supuesto, en el momento no hay dicha, pero tenemos que decirnos, bueno, esto es algo que nos va a ayudar a crecer espiritualmente. ¿Cuáles son las lecciones que tenemos que aprender para pasar las pruebas? Vamos a la primera lección. Dice, cuando estamos siendo probados, no hay que preguntarnos, ¿por qué a mí? ¿No te pasa eso? Ah, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué Dios no me da la bendición? Sin embargo, hazte mejor esta otra pregunta. ¿Qué puedo aprender de esto? Recuerden los frutos del Espíritu en Gálatas 5:22. Dios nos enseña que tenemos que madurar. ¿Qué dice? Que el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. En mi caso personal, muchas veces cuando alguien está siendo injusto conmigo, mi reacción es, o era, la de defenderme, o la de decir esto no es correcto. Pero cuando veo la Biblia que dice tienes que ser paciente, tienes que ser amable, tienes que amar, me desafía. Porque de pasar a la reacción, ¿me quieres pelear? Yo te peleo. Pero a decir, no, tengo que amarlo igual, tengo que escucharlo, tengo que ser paciente, tengo que mantener la paz. ¿Verdad que es un desafío? Sobre todo cuando hay injusticia. Y casi siempre pensamos que es injusto lo que nos está pasando. Cuando nuestra relación es producto del Espíritu, tenemos que preguntarnos dónde estamos. Este es el área que tenemos que crecer. Los frutos del Espíritu son claros, dice la Biblia. Y nosotros tenemos que ver que en nuestra vida las reacciones que tenemos van a mostrar si estamos alimentados del Espíritu o si estamos alimentados de la carne. Así que cuando tienes un problema y tu reacción, no le eches la culpa al problema. Pregúntate por qué reaccionas así. ¿Por qué reacciono cada vez que alguien me falla? ¿Qué prueba estoy pasando aquí?
Pregúntate, ¿sabes cómo te va a ayudar a poder sobrepasarlo? Porque básicamente estás teniendo esa prueba porque necesitas ser paciente tal vez. O simplemente necesitas amar y perdonar a pesar que la persona te falle una y otra vez. Bueno, hay una cantidad de situaciones que uno puede aprender. También la amabilidad, podemos perder la amabilidad. No significa no ser firme, no significa demostrar cuando que uno le duele algo. Estamos hablando de amabilidad, no se puede perder. El respeto que tenemos unos por otros. A veces, en las relaciones, y ahí es donde más se manifiesta eso, perdemos el respeto. Porque creemos que tenemos razón o que creemos que nosotros somos justos delante de Dios. Tenemos las escrituras en la mente, no nos damos cuenta que no estamos actuando con amor con la persona que está enfrente nuestro. Y que nos justifica, entonces podemos enojarnos. Ah, no, pero este es un enojo santo. Tráeme la escritura, donde dice que te tienes que enojar con tu hermano por un enojo santo. Salvo que la persona esté enseñando algo en contra de la sana doctrina, y aún así tienes, dice la escritura, que restaurarlo con una actitud humilde. Gálatas 6:2. O sea que no podemos agarrar y justificar nuestras acciones simplemente por el contenido de nuestra reacción. Ah, estoy enojado porque este hizo algo malo. No, hermanos. Por supuesto podemos mostrar nuestro dolor, podemos mostrar a la persona el desacuerdo que tenemos. Lección número 2. Las pruebas deben llevar a una perfección plena. Mateo 5:48. Sean perfectos como su Padre que está en el cielo es perfecto. Esa prueba te va a llevar a la perfección. Tienes que tomarlo bien en cuenta. Cuando viene, ok, no me gustan. No significa que te va a gustar, pero tienes que decir, bueno, tengo que aprender algo. Tengo que ver qué es lo que tengo que aprender. Tengo que entender que es una dicha recibirlo, aunque no es que tengo dicha en el momento. Usualmente las pruebas nos enseñan después de pasarlas. Y después de reaccionar y decir, wow, pude hacerlo. Pude hacerlo. El otro día tuve una conversación con alguien que, no ayer, anteayer, muy fuerte, con alguien que yo tengo mucha amistad. Sin embargo, esa conversación en un momento se tornó muy difícil y en mi interior yo sentía un poco de fuego, responder fuertemente. Pero dije, no voy a responder, mantuve mi paciencia y al final de eso, en lugar de estar pensando mal de esta persona, lo que hice es tratar de comprender dónde está. Averigüé muchísimas cosas, cómo estaba el entorno, las preocupaciones. Realmente estaba cargado. Por supuesto, ¿es justo que alguien se descargue contigo? La respuesta es no. Pero tampoco podemos reaccionar porque no es justo injustamente nosotros. O sea, las pruebas deben llevarte a la perfección y Dios no se enoja. ¿Dios se enoja con nosotros cada vez que pecamos? ¿O Dios nos ofrece el perdón cada vez que pecamos? La Biblia es clara. El perdón está ahí porque Jesús fue a la cruz, murió y el poder de Dios lo resucitó. Sin embargo, la expectativa es que haya un cambio. Claro, no podemos aceptar, pero esto no implica que nos da derecho a actuar de una forma incorrecta delante de Dios. Vamos a la tercera lección, pero para eso vamos a leer 1 Corintios, capítulo 10, verso del 1 al 13. Dice, no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaban a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. No sean idólatras, como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y beber y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual, como lo hicieron algunos, por lo que en un solo día perecieron 23.000. Tampoco pongamos a prueba al Señor, como lo hicieron algunos, y murieron víctimas de las serpientes. Ni murmuren contra Dios, como lo hicieron algunos, y sucumbieron a las manos del ángel destructor. Todo eso les sucedió para servir de ejemplo y quede escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá
que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará la salida a fin de que puedan resistir. La lección 3 es cómo no reaccionar, cómo no debemos reaccionar. Las pruebas nos deben llevar a ser como Dios, pero también esas pruebas te pueden poner en contra de Dios. Israel no entendió el propósito y se rebeló no una vez, ustedes vieron en la escritura que acabamos de leer, varias veces. Cuando un cristiano no entiende, termina pecando contra Dios. Básicamente, o eres como Dios o te rebelas contra Dios. Entonces, cuando veamos la diferente perspectiva que hay con respecto a las pruebas, en primer lugar hay que estar con dicha, pero también tenemos que aprender a reaccionar como Dios nos manda a reaccionar. Como Él reacciona con nosotros, con paciencia, con amor. No se ha acabado todavía el mundo. Dice la Escritura que Dios en su paciencia, en su amor, todavía quiere que todos se salven. Es lo que dice la Escritura. Dios no es que no quiere que nos salvemos. Ahora, nosotros como cristianos debemos entender que si reaccionamos mal ante la prueba, debe haber un profundo análisis de por qué reaccionamos así. No podemos excusarnos con la idea que porque otros son los causantes, nosotros tenemos el derecho de actuar de una forma que no es correcta delante de Dios. Así que no podemos reaccionar así. Lección 4. Dios sabe que podemos soportar las pruebas. Ustedes no han sufrido, dice la escritura que leímos recién, ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Dios no te va a llevar a una situación sin salida. Sin salida. Dios te va a llevar a una situación donde puedas salir. Pero la salida está relacionada a cómo debemos crecer espiritualmente. Porque esa salida siempre es espiritual, siempre es de acuerdo a Dios. Dice que podemos soportarla espiritualmente. Ejemplo, ¿no? En 2 Corintios 8:2 dice, en medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Básicamente lo que dice la Escritura, que cuando menos tuvieron, más dieron. Una respuesta espiritual. Cuando menos ganas tenemos de servir, más debemos servir. ¿Vieron que la diferencia que hay? Usualmente, si no tenemos ganas de servir porque no nos agradecen o porque las personas son desagradecidas o porque constantemente están criticando, no te da ganas de servir. Pero lo que dice la Escritura, hay que seguir sirviendo, hay que seguir dando, hay que seguir amando. O sea que la respuesta que debemos tener, la salida, siempre está relacionada con hacer lo opuesto a lo que queremos hacer carnalmente. Sí, dice, las iglesias en Macedonia tenían tanta pobreza, y lo que le está diciendo a los corintios, que desbordaban de alegría en la extrema pobreza, pero aparte fundamentalmente en su generosidad. Daban. Decimos, no, pero eso no parece no tiene tener mucho sentido. Cuando tengo menos voy a dar más. ¿Verdad que no? No tiene sentido porque el mundo te dice, si tienes poco, guárdatelo. ¿No dice eso el mundo? Por eso porque estamos mirando este mundo y no miramos el mundo que viene. ¿Acaso no sabemos que Dios tiene el poder de darnos mucho más? ¿Cuántas veces hemos sido generosos? El que es generoso, Dios es generoso. Va a cosechar de Dios siempre generosidad. Es una ley espiritual, pero no solamente cuestiones materiales, también el corazón de perdonar, también el corazón de avanzar en nuestras reacciones. Dios, Jesús, nuestro Señor, es el enfoque. Siempre va a haber una salida, pero la salida no es dejar de amar. La salida no es dejar de dar. La salida no es irte. Muchos tienen pruebas y finalmente, ¿qué les sucede? Dejan su fe. Dice, esto es muy difícil, no lo puedo lograr. Cuando en realidad lo que deberían decir, he decidido no hacerlo. He decidido no seguir a Jesús. Hay mucha confusión con respecto a eso, porque la mayoría de las veces tratamos de ponerle azúcar. No, es la iglesia. No, ese grupo. No, es este líder, o este ministro, o el que sea. Recuérdense,
hay reacciones en las pruebas que no son espirituales. La salida nunca es aislarnos de los demás. Sin embargo, muchas veces pensamos que es eso. No. La solución es entender cómo son los demás, entender sus debilidades, entender cómo nosotros batallamos y estar ejercitando la respuesta espiritual correcta ante la situación. En conclusión, para ser perfectos en las pruebas, primero tenemos que aprender las lecciones de la prueba. Decir, bueno, acá voy a aprender algo, no sé qué, pero voy a aprender algo. Dejemos que esa prueba te ayude a madurar. No luches contra ella, sino pregúntate cómo puedes salir, entendiendo que esto nos está enseñando a ser como Dios, como es Jesús. Y tenemos que creer que Dios permitió o provocó. A veces Dios lo provoca, no siempre lo provoca Dios, pero al menos permitió, eso sí lo podemos decir, porque cree que podemos salir de ellas. Eso es lo que dice la Escritura. No creas que es difícil, puedes salir, puedes salir. Ahora, si cuando entramos en la prueba entendemos que podemos salir, lo que vamos a estar es enfocados en cómo debemos reaccionar espiritualmente a ellas. Entonces, en conclusión, las pruebas son un instrumento de medición de nuestra vida espiritual. Entonces no las mires como el momento en el cual Dios nos castiga. Algunos lo ven así. No es así. Es el momento en que nosotros medimos nuestro crecimiento espiritual. Por eso las pruebas van una vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, porque probablemente no has salido, no has aprobado la prueba la primera vez. Y Dios te sigue presentando las mismas situaciones para que finalmente digas, basta, voy a actuar como Jesús. Si actúas así, las pruebas en el matrimonio vas a llevar a un matrimonio más feliz, no más infeliz. Si actúas así, tu familia te va a llevar a tener una familia que glorifica a Dios en lugar de una que no lo glorifique. Porque vas a seguir insistiendo, insistiendo, entendiendo que algo tienes que crecer. Como padres tenemos que crecer, como esposos tenemos que crecer, como esposas tienen que crecer, como hijos tenemos que crecer. Tenemos que entender que esa prueba está ahí para enseñarnos algo. En conclusión, ahora en grupo, vamos a hablar de eso. Yo les pediría, oremos en grupo por las pruebas. Oremos unos a otros. Probablemente a veces cuando nos juntamos en grupo tenemos incomodidad de compartir cosas. Algunos como que monopolizan la charla. Yo les quiero invitar siempre el ejercicio más maduro, y eso también puede ser una prueba, ya se le estoy dando una prueba, es ser breve y escuchar a los demás, que todos puedan hablar. Y la reflexión tiene que ver, no solamente, tengo pruebas, todos tenemos pruebas, sino cómo podemos ayudarnos a pasar esas pruebas. Recuerden, hablemos lo que necesitamos crecer. Dice la Escritura que más bien hagamos hablar de nuestras debilidades para así fortalecernos. Porque lo que es fuerte en tu vida se nota inmediatamente. Así que desafiémonos a crecer espiritualmente, desafiemos a ser perfectos y a pasar las pruebas. Abrazar las pruebas, entendiendo que es dichoso recibirlas. Que Dios los bendiga. Gracias a todos. Ahora, Carlos va a dividir en grupos.